Hemos hablado en alguna ocasión, yo revisaba los archivos de Milenio 3 y hacia el año 2003, ha pasado mucho tiempo, hablábamos del terror más terrible, el miedo más terrible. Vamos a cambiar las tornas, le voy a pedir a Noel Calero que vaya cambiando poco a poco la sintonía de alguna forma de fondo de este programa. No hay nada peor, yo creo, ¿no? ¿Por qué se ha ocurrido? No hay nada peor que esto. No hay mayor terror. No existe más siniestra pesadilla. Ser enterrado en vida es la peor de las torturas imaginables para el ser humano. Por desgracia, este ha sido el triste final de muchas personas, célebres y anónimas. Personas que abrieron los ojos en mitad de la tiniebla profunda y densa de su propio ataúd. Estamos acostumbrados a que estas historias de criptas y muertos resucitados nos lleguen de regiones brumosas del norte de Europa. La sorpresa nos alcanza cuando verificamos legajos, documentos, pruebas de acontecimientos ocurridos muy cerca de nosotros. Casos de catalepsia en España. Ese tabú del que casi nunca se habla es nuestro siguiente reto. Cuando un célebre fotógrafo acudió a una aldea de Extremadura, que por cierto ahora, muchos años después, 50 años después, ha vuelto a sacar esas viejas planchas, se veía una de ellas en la Deleitosa, lo que se llamó velatorio español. Las mujeres enlutadas, los pañuelos, los llantos, el difunto de cuerpo presente, como se decía y se sigue diciendo. En el fondo, una forma muy hispana, muy profunda de hacer el ritual de conexión con el más allá, la despedida. En algunos momentos, no muchos, afortunadamente, ocurrió algo milagroso. ¿Os imagináis? Que en mitad del velatorio alguien moviese la mano, abriese un ojo, se incorporase incluso, lanzase una exclamación. Algunos casos hay documentados de que comenzase a reír con risa histérica, mientras los demás estaban prácticamente llorando las plañideras. Eran casos de resurrección, catalepsia, muerte aparente. En su día hablábamos de las Morgenhausen, o lugares de almacenamiento de cadáveres. Pasaban varios días porque se temía, se comprobaba que hasta un 25% despertaban. Y hubo que modificar las leyes también en Alemania, volvemos a hablar de ese país, para que esto no ocurriese. Yo me he imaginado muchas veces el trabajo del vigilante de la Morgenhausen, el hombre que en una especie de gigantescos contenedores siempre a las afueras de la ciudad, la muerte no solo da miedo ahora, sino que ha dado miedo siempre, vagaba entre los pasillos dejados por las propias mesas de autopsias. Decenas y hasta cientos de cadáveres en las ciudades más populosas de Alemania. Su misión, estar vigilante, porque de repente alguien podía moverse, podía pulsar incluso un botón rudimentario con el que se alzaba una bandera. Una bandera que en el fondo quería decir, allá al fondo del pasillo oscuro, iluminado con candiles: estoy vivo. La catalepsia siempre ha sido una especie de problema médico unido a la leyenda. Casos de místicos incluso que fueron enterrados y al abrirse su ataúd para un proceso de beatificación se comprobó que estaban una y mil veces rasgados desde dentro, que habían intentado salir atrapados en su propia sepultura. Hitchcock, Allan Poe, Chicho Ibáñez Serrador, Lovecraft, tantos otros hablaron de ese terrible miedo, darse cuenta de que sencillamente no hay salida. Hay un caso que nos ha llamado la atención, que yo sé que está siguiendo un buen amigo. Un buen amigo, quiero que nos lo cuente, para luego entrar en ese tabú. Carmen también se ha documentado, Santi por supuesto también. Hay casos incluso en España muy desconocidos. Se habla mucho de, precisamente Alemania, cementerios ingleses, casos donde incluso tuvieron que patentarse sistemas de hilos, banderas, incluso fonadores, o una especie de altavoces que conectaban la boca del difunto con el exterior. La idea era decir: sálvenme,
Me han enterrado vivo. Era algo habitual. No había medios técnicos para saber cuándo morimos. También cuando morimos sigue siendo un misterio. Porque la polémica sigue hoy, nos lo va a contar un forense. ¿Cuándo muere realmente? ¿Cuándo ya no está el ser humano? Pasan muchas cosas. Ahora, y lo hemos contado en este programa, hay maniobras además para saber qué ocurre en esas horas. Pero este caso me extraña, nos llevaba, como decíamos, a Madrigal de las Altas Torres, cuna de Castilla de alguna forma. Allí hay un caso de una niña. Julio Corral, amigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Viajamos a la provincia de Ávila, Julio, viajamos a una villa histórica, además, sí. Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Sí, una localidad, la verdad que merece ser visitada, tanto por la historia como por el lugar en sí. Desde luego es un sitio maravilloso y en el que desde luego me han atendido de una forma increíble. Oye, Julio, Madrigal, donde vio la luz, ni más ni menos que una de las reinas más importantes de España, donde vivió algún tiempo. Madrigal de las Altas Torres, donde ha habido además otros casos curiosos, pero tú te diriges allí, tú llegas hasta allí con una pista, con un dato, sí, con una historia. Cuéntanos. Con una pista y la verdad es que muy pequeña, precisamente aquí en Vitoria, que es donde yo vivo, me llegó una compañera de trabajo y me contó una historia sobre una señora que había vivido allí, en este pueblo, en Madrigal de las Altas Torres, que por lo visto había sufrido algún episodio de catalepsia, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando unas pequeñas vacaciones que tuve hace un par de meses, dije, bueno, mejor ocasión imposible, me acerqué a Madrigal y estuve indagando un poco sobre este caso al que había llegado. La verdad que, como nos suele ocurrir muchas veces, incluso con la incógnita de si será cierto o no será cierto, y resultó ser un caso real, un caso que había ocurrido y no hace tanto tiempo como podemos imaginar, ¿no? Porque el tema de la catalepsia, desde luego, en el siglo XIX, por ejemplo, era algo bastante habitual. He estado mirando un poco información y hablaban de hasta un 30% de las personas que se podían llegar a enterrar podían ser enterradas vivas, ¿no? Pero estamos hablando de un caso que ocurrió en el siglo XX y de una persona que ha fallecido muy recientemente, hace apenas 2 años, ¿no? En el 2006. O sea que aquí tenemos el primer dato que nos sorprende. Cuando uno acude a ese corazón de Castilla en busca de una historia que tiene que ver con el enterramiento prematuro, sí, de imágenes, como decíamos, decimonónicas, ¿no? Pero esto no es así. No. ¿Y cuál es la historia de esta mujer? ¿Qué sabemos de ella? ¿Realmente fue enterrada viva? ¿Qué afección tenía? Cuéntanos, Julio, estamos expectantes. Es curioso porque, aunque estamos hablando de un caso bastante reciente y del que probablemente que toda la gente que haya de Madrigal escuchando a estas horas la radio, incluso gente de los alrededores, conocerá el caso, ¿no? Porque se la conoce como Goya la Muerta. Era una señora, se llamaba Gregoria Calvo. Vivió allí, nació allí y es conocida en todos sitios, pero nos movemos también un poco en el tema de la leyenda, ¿no? Porque es algo que ocurrió cuando esta señora era niña. Entonces, pues bueno, hay incluso dudas de cuántas veces le ocurrió, porque no estamos hablando de que ocurriese una única vez, sino que era una afección que la tuvo que sufrir varias veces, con lo cual nos podemos imaginar, al menos yo me imagino, el pánico que podría tener esta señora a ser enterrada viva. Pero bueno, todo empieza siendo niña. Estamos hablando, pues bueno, de un pueblo en el que una niña fallece, desgraciadamente. Incluso se desplaza al lugar el médico de la zona y confirma que está muerta, ¿no? Y pues como es costumbre y sobre todo en la zona de Castilla, pues bueno, se estaba velando el cadáver de esta niña en el domicilio familiar y podemos imaginar la sorpresa cuando de repente se despierta en mitad del velatorio en una familia encima que probablemente no supiesen ni que podía existir eso que ahora llamamos catalepsia y del que prácticamente todos hemos oído hablar, sino simplemente su hija, que había fallecido de repente, pues resucitó, se levantó y pues
como suelen hacer los niños, encima con una vitalidad terrible, ¿no? O sea que estamos hablando, Julio, primero de un tiempo reciente. Esta mujer falleció hace poco y entonces estamos hablando posiblemente de unas fechas mucho más próximas a nosotros de lo que pensamos. Segundo, sí. Una niña que llegan a hacerle el velatorio, están velándola y me estoy imaginando ahora mismo el típico velatorio castellano, ¿no? Y que en ese ataúd, imagino, en ese lugar donde, o a veces incluso en la propia cama, no sé si tienes datos, de repente despierta. Esto imagino que provocó un impacto en el pueblo sin precedentes. Desde luego, porque si no recuerdo mal, porque estuve hablando con una de las hermanas que todavía vive allí, por aquel entonces era la hija única de la familia. La verdad que la mortalidad en aquellas épocas, pues bueno, la mortalidad infantil desde luego era bastante habitual, pero bueno, para cualquier familia desde luego el sufrimiento por la muerte de la hija única, pues sería terrible. Y fue eso, en el mismo domicilio en el que se levantó. Pero es que esto se repitió en varias ocasiones. ¿En varias ocasiones? Sí, ahí es donde estamos, ya tenemos que jugar un poco, porque no hay datos ciertos, no he conseguido, al menos de momento, localizar documentación, ni siquiera por parte de la familia, de en cuántas ocasiones ocurrió. Depende con quién se hable, desde luego las personas que más saben del tema es la gente más mayor del pueblo. He encontrado con gente que me ha dicho que aparte de esta ocasión que os acabo de contar, hubo otras 2 veces más, y que gente que me decía que ocurrió incluso en 4 ocasiones más, ¿no? Y nunca se llegó a lo que es el enterramiento prematuro, sino que fue siempre en el velatorio. En este caso, en el caso de Goya no, pero sí que hubo casos en Madrigal, de los que si quieres luego podemos hablar. Pero afortunadamente en este caso, aunque estuvieron a punto de enterrarla, hay uno de los señores con los que estuve hablando, me hablaba de que incluso estaba ya el ataúd cerrado y que se la oyó dentro, ¿no? Pero realmente ella no llegó, afortunadamente no llegó a ser enterrada viva, ser enterrada viva. Y afortunadamente pues vivió muchísimos años, incluso llegó a sobrevivir a 2 matrimonios, a un cáncer de pecho, y falleció eso hace apenas un par de años, y sí que manteniendo un poco el cuidado de no hubiese vuelto a ocurrir, pues parece que desde luego el periodo ese de espera, el ver al cadáver se alargó un poquito más en su caso, porque bueno, en el fondo toda la gente todavía tenía un poco de miedo de que realmente en esta última ocasión también pudiese haber sufrido un caso de catalepsia. O sea que llegó un punto con Goya que la gente de ese pueblo de Madrigal hacía unos velatorios más largos por si ocurría ese milagro. Y sería bueno además esta noche saber si gente de Madrigal conoce la historia, tiene más datos, porque nos parece algo de una fuerza antropológica increíble. ¿Se sabe algo, Julio, sobre qué afección tenía? ¿Qué le hacía caer en esa especie de trance o de catalepsia? ¿Era en sí catalepsia provocada por algo? ¿Se llegó a saber algo más médicamente? No, la verdad es que los cuadros habituales, pues de esquizofrenia, cuadros de Alzheimer, las típicas enfermedades que están asociadas actualmente a la catalepsia, ella no sufría ninguna de estas enfermedades, simplemente, pues bueno, tampoco creo que se investigase demasiado, pues en la primera mitad del siglo XX se investigase demasiado cuál fue la motivación. Probablemente si ocurriese un caso en la actualidad, se habría hecho un estudio más exhaustivo y se habrían preocupado más, pero por aquel entonces simplemente, pues bueno, era algo que ocurría, que le dio muchísima fama a ella. Incluso es más, ahora mismo en el pueblo de Madrigal hay un pueblo hay un bar que le han puesto el nombre de Goya el Vivo, un poco en referencia a Goya la Muerta. Pues bueno, le han cambiado el nombre porque es un caso que se ha hecho famosísimo en toda la zona, pero no se sabe muy bien el porqué. Qué curioso, o sea, que el pueblo lo ha adoptado como un símbolo, imagino, de ese temor a la muerte y de vencerla. Me comentabas que, bueno, por cierto, estas enfermedades en esta mujer
pasado el periodo infantil, desaparecieron por completo, esas caídas en muerte, vamos, aparente. Sí, ya cuando pasó ya la época de la pubertad, de la adolescencia, pues bueno, parece ser que no se volvió a repetir en ninguna ocasión más. Y me contabas que en el propio Madrigal, además, estaba, no sé si el precedente o ocurrió después, otros casos de posible enterramiento prematuro. Hay uno, la verdad, de una figura bastante ilustre, aunque ahí ya nos tenemos que remontar al siglo XVI, ¿no? Que es el caso de Fray Luis de León, que está enterrado allí y que, pues bueno, al parecer en el momento en el que se abrió su tumba, en lo que es en el proceso de beatificación, pues bueno, el ataúd estaba completamente arañado, lo cual demostraba que había sido enterrado en vida, ¿no? Y que bueno, su tumba todavía se encuentra allí en el convento de San Agustín, un convento también precioso que está en la zona exterior de la muralla de Madrigal y que también merece la pena ser conocido, ¿no? Ávila, zona, además, toda esa zona, también Fontiveros, zona de místicos, zona de pensamientos filosóficos profundos, de eremitas que se retiraron y también zona de juego entre la vida y la muerte. Es apasionante que todavía en nuestro país haya este tipo de historias ocurran. No hay que irse a los cementerios macabros del Reino Unido, donde nos han llegado estas historias a nivel cinematográfico, sino saber que realmente en España, aquí, muy cerca, en el corazón de la península, hemos tenido casos apasionantes. Si cabe más dramáticos, ¿no? Por el hecho de estar protagonizados por una niña de poca edad que estuvo a punto de ser enterrada en varias ocasiones. La historia la trae nuestro querido amigo Julio Corral, y desde luego seguiremos indagando, investigando e intentaremos recopilar muchos más datos para una historia que es leyenda y que al parecer tiene gran parte de realidad. Julio, como siempre, un placer, amigo. El placer ha sido mío, desde luego. Feliz 2009, compañero, y en el próximo año que sigamos investigando mucho y también como siempre. Esperemos que tengamos ocasión de volver a hablar. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. 2:34, desde luego, no cabe duda. Si alguien tiene alguna información, conoce la historia, se la han contado sus padres, sus abuelos, ha sabido de el lugar concreto donde ocurrieron estos hechos, puede darnos más datos. 7640, palabra clave milenio. Nunca se me ha dado bien lo de decir los datos, mejor tú, Carmen. Vamos a repetir muestra clara, ¿no? De contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos mandáis esos mensajes, esas preguntas a través del teléfono móvil, de los SMS, o milenio3 con número @cadenaser.com, si lo hacéis a través del ordenador, a través de internet, el correo electrónico. Vaya historia la de Goya la muerta, niña, varios velatorios, el ataúd cerrado allí adentro, pero es que esta misma noche hemos tenido la oportunidad de indagar en algunos documentos concretos de un doctor, el doctor Pero Nautret, que él además investigó, se convirtió en una auténtica autoridad, médico de la Universidad de Nantes, especializado en psiquiatría y sobre todo en medicina psicosomática, y recogía en sus archivos algunos datos y algunas fichas de casos españoles que yo creo que pocas veces se han referido, que son absolutamente tremendos, que estaban, digámoslo así, en el gabinete de este médico y que deberíamos escuchar con mucha atención. Son casos que él documenta con datos, fechas, sintomatologías que competen a Madrid, Segovia y Sevilla. Muy pocas veces se ha hablado de estos casos de enterramiento prematuro, de catalepsia, de muerte aparente, en nuestro país. Casos de los años 70 en ocasiones, Carmen. Nos vamos por la cercanía a un caso que ocurre en Segovia en 1977. Este médico lo recoge en un libro que se publica en España en el año 81 y que se llama Los enterrados vivos. En Segovia fallece a causa de un accidente de moto una chica a la que se llama Inés. Ese mismo día, después de que se notificara que había muerto a causa de un traumatismo craneal, se la da santo entierro. Al parecer, según pone en el libro, era costumbre enterrar los cuerpos a las pocas horas y luego desenterrarlos para realizar una gran ceremonia religiosa con todos los familiares que tenían que venir de diversas provincias. 6 días después del accidente, el féretro es extraído del camposanto y trasladado a la iglesia. Una vez allí, uno de los familiares da la voz de alarma. Del ataúd comienza a salir una especie de denso líquido. Todos pensaron que se trataba de los líquidos vitales que emite el cuerpo cuando está descomponiéndose, pero además se empezó a escuchar un ruido que parecía salir del ataúd.
Enseguida abrieron y comprobaron que Inés no estaba muerta. Carecía de uñas, puesto que se las había roto todas al arañar la madera del féretro. Los dedos estaban completamente ensangrentados e incluso los codos estaban tan en carne viva que se veían hasta los tendones. Enseguida fue trasladada a un hospital donde estuvo ingresada en estado de coma 30 días hasta que recuperó la consciencia. Todo el mundo creía que el desenlace final iba a ser positivo, pero después de 5 días, en los que pudo hablar con su familia e incluso comer por sí misma, falleció de una embolia cerebral provocada por una flebitis de decúbito. Casos concretos. En las fichas de este médico, repetimos, el doctor Petion-Autret publicó su tesis en el año 81, médico de Nantes. Nosotros simplemente nos quedamos con los ojos tan abiertos, imagino, como ahora toda la audiencia de Milenio 3. Vámonos a Madrid, un año después, 1978. Cerca de Madrid, una niña de 3 años es declarada muerta tras sufrir una infección. Lo cierto es que la enterraron en estado de catalepsia el mismo día en el que se certificó su muerte. Estuvo 2 días enterrada, tras los cuales el féretro es extraído para llevar a cabo la ceremonia religiosa de nuevo con todos los familiares. Cuando la estaban exhumando les pareció oír una serie de suspiros que pronto se convirtieron en gritos. La madre exigió que abrieran rápidamente la tapa y se encontró con que la niña respiraba. Abrió los ojos y fue trasladada al hospital, donde se recuperó totalmente. Además, sí que se dan datos en este libro que en España, entre los años 1976 a 1978, en 2 años, 47 casos de personas que habían sido enterradas vivas. Nos parece mucho y nos parecen datos por lo menos sorprendentes que habría que analizar, pero se publicaron por parte de este doctor. Antes de conocer otro en Sevilla y de que Santi nos ilustre con más cosas, me gustaría escuchar una voz autorizada, el forense doctor Cabrera, que además tuvo que enfrentarse a historias de este tipo, sobre todo en Zamora, en Salamanca, ejerciendo casi de forense rural. Primero, parece que la palabra catalepsia, nos dice el doctor, debería ya quitarse de alguna forma del diccionario habitual. Bueno, hoy ningún psiquiatra ni ningún médico hablaría de catalepsia, porque esta es una palabra antigua que antaño se empleaba para determinadas situaciones del ser humano muy parecidas a la muerte, pero sin haber muerto el sujeto. Es decir, se decía que una persona tenía un estado cataléptico cuando no se movía, casi no respiraba, no se escuchaban casi los latidos del corazón y no respondía a ningún tipo de estímulo. Esta situación de catalepsia antiguamente podía obedecer o a toma de drogas o sustancias vegetales con tóxicos, o bien a enfermedades mentales como la esquizofrenia, que producía esta situación catalépsica o catatónica también, o a trances de tipo hipnótico. Le preguntábamos al doctor si es normal un caso, por ejemplo, como el de Goya la Muerta, en Madrigal, varios velatorios detenidos, varios procesos, no un caso único, incluso el ataúd cerrado. Es decir, que alguien estén a punto de enterrarlo o que haya sido enterrado en más de una ocasión. Una de ellas fallida y la segunda definitiva, por ejemplo. ¿Es posible? La verdad es que se han dado casos de personas que han aparentado estar muertas y el médico de turno, con poco criterio diagnóstico, ha firmado el certificado de defunción y se ha sido enterrada la persona. Pero son casos extraordinariamente raros, contra los cuales las leyes están hechas de tal manera que nadie puede ser enterrado salvo con licencia del juez. Y el juez solo expide la licencia de enterramiento cuando tiene un certificado de defunción, sin duda alguna. Entonces, es difícil, se han dado algunos casos, sobre todo un caso muy sonado fue aquel en que se dio por muerto a una persona en el hospital y pasó a las cámaras frigoríficas del hospital, y cuando iban a retirarla de las cámaras frigoríficas, la persona estaba viva. Fue una circunstancia que, por cierto, le costó al hospital ir a los tribunales. ¿Qué pasaba hace 100 años en España? ¿Había cambiado mucho la situación? Es decir, hace un siglo, ¿sí era más habitual? ¿Ocurrían estos casos? Realmente, antaño, y estamos hablando de casi 100 años hacia atrás, porque son 100 años mínimos los que hay que dar en el reloj del tiempo para ver estos casos extraños en los cuales se daba por muerto a alguien, se le enterraba y después
al ser desenterrado para cualquier otra cuestión, se observaba que había peleado dentro de la caja, porque realmente no estaba muerto. Esto generaba una leyenda urbana y un miedo tremendo a que todo el mundo quisiera tener la certeza de que estaba muerto al ser enterrado. Y esto a su vez generó un montón de mecanismos que se empleaban en los cementerios para decidir, digamos, si una persona no estaba muerta del todo en su ataúd. Pero esto, la verdad es que se remonta a la noche de los tiempos, ¿eh? Es una circunstancia que se generó pues 100 años para atrás, porque de 100 años adelante, a partir del siglo XX, principios del XX, es casi imposible que un médico no determinara que a la persona había fallecido, sobre todo por los signos ciertos de muerte, es decir, rigidez, frialdad y después el livor mortis, las manchas de la muerte. Sin embargo, parece ser que hay alguna duda en algún caso, luego nos va a contar el doctor Cabrera. Santi apuntando en su libreta algunos detalles. Desde luego, Santi, esto no es solo propio de la visión de la literatura romántica. Hay quien argumenta que el gran miedo a ser enterrado vivo en España y en otras partes se recogía en folletines, en prensa, en libros, en papeles volanderos y calaba en la gente, claro, sin cultura y sin conocimiento. Y había toda una serie de instrumentales para avisar. Muchos piensan que era esa literatura la culpable y que no había un fenómeno real. Los datos parece que dicen todo lo contrario y creo que hay sorpresas porque mucha gente nos está contando casos e historias ahora mismo en vivo en el 7640. Hombre, la literatura realmente lo que hacía era reflejar un estado real de ánimo. En la época entre 1870 y 1910 aproximadamente fue un miedo muy real que barrió Europa. Decías la literatura, yo creo que tengo delante un poema de un escritor británico, Percy Russell, que es muy cortito y muy explicativo de lo que se sentía. Decía: morir es natural, pero la muerte en vida, la de los que despiertan a la conciencia, aunque solo sea un momento, hay, o menos, para encontrar un ataúd sofocando su último aliento, supera cualquier otro horror. Eso narra muy bien lo que se sentía en esa época. Pero había casos reales. Yo creo que y te acordarás perfectamente, la historia más atroz que he contado en el plató de Cuarto Milenio es posiblemente la de aquella muchacha de la alta burguesía madrileña que un buen día fue exhumada años después y había sido enterrada embarazada. Y en aquel ataúd se encontraron dos esqueletos en extrañas posiciones. Se encontró un esqueleto femenino y otro de un bebé, de un niño pequeño. Por la posición, por las marcas en el ataúd, por toda la sintomatología clásica, la historia terrible que vieron aquellos sepultureros perfectamente escrita en aquellas pruebas fue que aquella joven había sufrido un enterramiento prematuro, pero no solo eso. Yo creo que a ese horror máximo se le había dado un plus de más horror todavía, porque había dado a luz dentro de ese ataúd y supongo que habría sido testigo de su propia agonía y de la agonía de su hijo recién nacido. Pues nos hemos quedado con la misma impresión que cuando lo contaste por vez primera. Y son casos que se han documentado, que están ahí y que ningún guionista, yo creo, puede imaginar algo tan horrible como el destino, por ejemplo, no solo de esa madre, sino de esa criatura, ¿no?, que ha existido y que lo único que vio fue oscuridad y palpó las paredes del ataúd, su cárcel, ¿no?, antes de ver la luz. Nunca vio la luz realmente. No se puede decir eso de dar a luz en este caso. En este caso, efectivamente, no. Están llegando más casos, Carmen, pero si quieres terminamos con esta triada terrible, hay que decirlo, pero que, bueno, hemos querido investigar porque es que no se toca este tema nunca en España. Sí, cuando se habla de otros lugares. El doctor Petiot tiene otro caso en Sevilla. Volvemos al año 1977. Juan es atropellado por un autobús en plena ciudad de Sevilla. Se certifica su muerte a causa de una hemorragia interna provocada por las heridas del bazo y del páncreas. Durante 5 días permanece en el depósito de cadáveres en una de las neveras a una temperatura de entre 6 y 7 grados bajo cero. Después la familia pide que le trasladen a su pueblo natal, donde es expuesto ante sus seres queridos más de mediodía. Lo lavan y afeitan, después es vestido con el traje de la boda y ante él desfilan familiares y amigos. A primera hora de la mañana llegan los servicios fúnebres. Lo tenían que introducir
en un ataúd de encina y dejar el féretro que la compañía de pompas fúnebres le había dejado para trasladarlo desde Sevilla. Pero no habían contado con que Juan medía 1,92 m, por lo cual no entraba en el ataúd. Le doblaron las rodillas, pero entonces no pudieron cerrar la tapa, por lo que decidieron que era mejor romperle las piernas. Uno de los operarios cogió el martillo y le fracturó los huesos. En ese momento Juan emitió un sonoro grito que heló la sangre de todos los presentes. Lo peor de todo esto es que Juan se había enterado de todo desde que salió de la cámara frigorífica. Fue en ese momento cuando él recuerda haber recobrado la consciencia, pero no podía mover ni una sola pestaña. Tenía los ojos entreabiertos y por eso pudo ver todo lo que pasaba a su alrededor. ¿Quién le había lavado? ¿Quién le había vestido? ¿Quién lloraba a su lado? ¿Cómo su esposa e hijos se repartían los bienes con el cuerpo presente? Sabía que le iban a enterrar y desconocía qué hacer para que se dieran cuenta de que estaba vivo. Despertó y lo primero que pidió fue agua. El doctor Cabrera todavía tenía un dato más, un dato que sí que es verdad que es inquietante, que no hay que dar miedo porque la ciencia es, en este caso podemos decir, casi infalible. Pero bueno, nos lo ha contado y nosotros os lo contamos. En los últimos años, en la medicina moderna, está por sentado que no es posible equivocarse a la hora de que alguien haya fallecido. Otra cuestión muy distinta es que hay legislaciones ahora muy avanzadas para el tema de los trasplantes de órganos que exigen únicamente el electroencefalograma plano para determinar la muerte. Es decir, una persona muere legalmente cuando su cerebro está muerto. Sin embargo, el corazón sigue latiendo, lo cual, dicho así, suena un poco extraño, pero es la realidad. Es decir, las leyes modernas permiten a la medicina extraer órganos, por ejemplo, en cuerpos cuyo cerebro ha muerto definitivamente porque ha dado silencio eléctrico durante más de 6 horas, y eso es la muerte legal, y sin embargo, pulmones y corazón siguen funcionando. Pero es prácticamente una leyenda urbana hoy que alguien pueda ser enterrado si no está muerto, definitivamente muerto. 2:49. Nosotros aquí en directo, en la nave del misterio. Espero que estéis pasando unos buenos días festivos, si es posible, porque nosotros aquí estamos pasándolo bien, aunque en esta ocasión un poco con la carne de gallina, para qué vamos a mentiros. Santi, muchas leyendas urbanas precisamente con todo el tema de los trasplantes, de la muerte, y que utilizan ese umbral. Como en todo, nos damos cuenta de que habitualmente se sabe menos de lo que se dice, incluso lo que creemos como comunidad que se sabe bastante poco. Y cuando hay espacios oscuros, por ejemplo, cuando uno de verdad ya no está o sigue estando, ahí se genera un caldo de cultivo ideal para leyendas urbanas que tienden a asustar a la gente y que por eso se propagan. Pues sí, efectivamente, algo que ha formado parte de la leyenda sin urbana durante siglos, pues imagínate que es un miedo que sigue latente y que efectivamente ha generado decenas de leyendas. Fíjate que contábamos antes el caso de esta pobre mujer embarazada. Curiosamente, el caso madrileño está documentado, pero la misma historia aparece, supongo que por reflejo del relato, en Hispanoamérica, en varias localizaciones. Dado que nos parece bastante complicado que se dé un caso tan atroz más de una vez, pensamos que efectivamente la primera noticia que probablemente apareciese en los diarios de la época, y que en aquella época pues había muchos indianos, que se los llamaba en aquella época, que vivían a caballo entre Hispanoamérica y España, pues tal vez trasladaron la historia y terminó formando parte del folclore popular. También me ha gustado mucho la intervención del doctor Cabrera, porque efectivamente a día de hoy, y teníamos hace unas semanas a Sam Parnia, al doctor Sam Parnia, que está llevando esa investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. Teníamos su voz y su testimonio, y nos explicaba que la doctrina moderna es que la muerte no es un momento, que la muerte es un proceso, y un proceso largo. A día de hoy, él decía que no era excesivamente optimista el pensar en recuperar a una persona incluso una hora después de declarada muerta, cosa que hace apenas décadas era imposible. Y también te recojo al hilo una cosa que has dicho sobre santos varones o santos a secas que han pasado por la experiencia. A uno le costó la santidad.
Thomas Kempis, que era un autor pío del siglo XIII, que hizo una obra que se llamaba La imitación de Cristo, pues claro, cuando lo desenterraron, precisamente en el proceso de canonización, se encontraron que, para su desgracia, había tenido esta circunstancia, y el hombre había peleado como un jabato en el ataúd. Pues eso le costó no ser santo, porque no había tenido la suficiente resignación cristiana como para aceptar su atroz destino, y por tanto pues no le parecía muy santo a la Iglesia. Peor le fue en el siglo VI a un monje de Santa Columba, que era una orden que había en Escocia, que se llamaba Adrán, y también sufrió un enterramiento prematuro, pero tuvo la suerte de ser rescatado por sus compañeros. El problema es que les contó lo que había visto, y lo que había visto, que bien podía ser una experiencia cercana a la muerte, o un delirio, o una pesadilla, o vaya usted a saber qué, no encajaba muy bien con el canon de la Iglesia en aquella época, con lo cual, con las mismas, cogieron y lo quemaron por hereje al día siguiente. Hubo todo un sistema o sistemas para intentar averiguar cuándo se producía ese momento exacto, que todavía la ciencia del año 2008-2009 no logra identificar en precisión, como todos quisiéramos, ¿no? Bueno, pues ese ingenio de saber cuándo llega la parca se ha llevado a buen propósito o a mal propósito con muy diferentes elementos. Incluso había esos hospitales de muertos donde durante varios días en las salas dejaban los cadáveres por si acaso, se despertaban, se levantaban. También estaba la prueba del doctor Icard, se llamó así porque la realizó precisamente este médico. Era una inyección intravenosa de fluoresceína, un producto químico que produce una coloración amarillo-verdosa muy característica de las conjuntivas del ojo en el sujeto que aún vive. Si vivía, se ponía de ese color amarillo-verdoso. Era una de las pruebas. También en la antigüedad se utilizaba ese espejo para ver si todavía seguía saliendo aliento. Si se ponía nebuloso, es que salía algo de aliento y la persona estaba viva. Otra de las pruebas, arteriotomía radial. Esta era, la verdad, muy bruta. Una práctica que consiste en seccionar una arteria de la muñeca, lo que verifica el paro de la circulación. El test del éter. Se inyectan 2 centímetros cúbicos de éter en la epidermis. Si un chorrito de éter vaporizado emerge del agujero donde se ha realizado el pinchazo, es que la persona está viva. Si no sale éter cuando es retirada la aguja, es que está muerto. Y luego hay también personas que fueron enterradas vivas y que hicieron un ataúd por si acaso se enterraba viva una persona. Es una patente francesa, un ataúd en el que se puede sobrevivir en caso de ser enterrado vivo. Está acolchado, es 1/3 más largo y más alto de lo habitual, con lo cual si es enterrado se despierta, pues puede girarse e incluso sentarse un poco encorvado. Tiene un cubo higiénico parecido al de las caravanas para realizar sus necesidades, botellas de aire comprimido para regenerar la atmósfera y orificios para evacuar el gas carbónico. Tiene un ventilador, una botella de agua, alimentos vitamínicos, somníferos y una batería que le permite que haya iluminación. Un aparato emisor de ondas cortas que le permite contactar con la policía e incluso con radioaficionados. Aunque imagínate, si eres un radioaficionado y recibes una llamada desde la tumba, pues no te lo vas a creer. Además, fuera tiene una antena, un tubo que le permite chillar, como bien decías antes, Iker, tiene una señal luminosa y sonora, también una campanilla que se puede accionar desde dentro. ¿Quién lo inventó? Un francés, Angelo Ais. Fue enterrado vivo después de una crisis cardíaca. Durante 2 días permaneció en el depósito de cadáveres y después enterrado bajo tierra. Se despierta a las pocas horas y da la casualidad que una mujer estaba rezando en una tumba cercana y oyó sus gritos. Desde entonces estaba obsesionado con que se pudiera enterrar a las personas vivas y creó ese ataúd. Llamadas desde el otro lado de alguna forma y muchos mensajes que nos sorprenden por vía tecnológica, hablando de un miedo tan cerval, un miedo tan atávico y un miedo que desde luego está dentro de nuestro cromosoma más profundo. Pues sí, nos dicen, por ejemplo, Lucía, que a Fray Luis de León le enterraron vivo. A partir de ahí se colocaba a los difuntos un anillo unido a una campanilla, de ahí lo de salvados por la campana. Y en Madrigal de las Altas Torres, precisamente. Joaquina Fernanda Galán nos dice: buenas madrugadas, este es un caso verídico. En un pueblo de Sevilla, un joven de unos 20 años, Serafín,
que según contaban las gentes era un veneno, entre comillas. Tenía una salud algo precaria y estuvo 2 veces al borde de la muerte, pero a la tercera Serafín se puso muy malo y se murió. Como antes se hacía, el difunto era velado en la casa, y allá que pusieron a Serafín en el ataúd sobre la cama. Velando esa noche, el cura dio su responso. El entierro era al día siguiente, sobre las 2 de la tarde. Sobre esa hora ya estaban preparando los familiares, vecinos y demás la habitación, llena de gente, y de repente Serafín se sentó y preguntó que qué había pasado, que tenía mucho hambre y que quería comer. Todos los que estaban allí salieron corriendo, quedándose Serafín solo sentado dentro de su ataúd en esa habitación. Saludos desde unas pocas calles al lado de la Gran Vía, gentes de Milenio 3. Cuenta Florentino Hernández Gribal, biógrafo del Marqués de Salamanca, en su obra El Montecristo español, que dicho aristócrata del siglo XIX asistió a sus propios funerales, pues durante una epidemia sufrió una pérdida de conocimiento y fue considerado muerto, por lo que se le colocó en un ataúd y en pleno velatorio despertó, siendo el que se llevó el mayor susto él mismo por verse rodeado de toda la parafernalia fúnebre. Otros no tuvieron esa suerte y se fueron a la tumba con vida. Un familiar lejano mío sufría catalepsia y tuvo hasta 6 velatorios, hasta que al final murió. Felices fiestas, Juan de Mallorca. Felices fiestas, pero ese es el récordman de esta historia. Mi cuñada es de Madrigal, la diré que me cuente esa historia a ver si se la sabe, aunque me han contado otras tantas. A ver cuando hablamos del Palacio de Linares. Ya hablamos muchas veces. Hemos hecho unos cuantos dosieres, sí. Sí. En el pueblo de mi abuela hubo un movimiento de cadáveres. Al abrir un ataúd de una joven peluquera, descubrieron que todo estaba arañado. Oye, los famosos... ¿Sabes dónde voy, no? Los ataúdes danzantes de las Barbados. Es verdad, es que esa es una historia. Y no hemos hablado que todo esto ha pasado por accidente. Pero lo terrible que es cuando ese enterramiento vivo se produce de una manera deliberada, que hay casos. Bueno, pues podemos contarlo después. Tenemos muchas más historias, hay muchos más mensajes. Hay muchos mensajes. Muchos mensajes. Sí. Pues seguimos recopilando. Vamos a hablar algo de nuestro pasado. Te dejo una historia. Sí, dime. Los guardias civiles que acudieron a socorrer a Goya. Ahora te cuento. Me he quedado así con este rostro, ¿no? Tan impávido y a la vez tan sobresaltado. Bueno, pues ahora me lo cuenta. ¿Queréis escucharlo? Os esperamos después de las noticias.